Entonces, tema 1, introducción a los sistemas operativos. El objetivo para este tema va a ser: el alumno describirá las funciones, características y estructura de los sistemas operativos. El alumno conocerá un panorama general de la asignatura, así como los conceptos esenciales de los sistemas operativos. Normalmente el tema 1 de cada materia suele ser o la introducción, o el panorama, o el inicio de los puntos básicos del tema que se está tratando. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en este tema. El primer subtema sería concepto y propósito de los sistemas operativos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a regresar un poco a sus viejos tiempos de EDA 1, a sus viejos tiempos de fundamentos de programación o hasta de cibernética en la prepa. El antecedente fundamental, ¿qué es una computadora? A lo mejor cada quien tiene su propia definición de computadora. Anteriormente el concepto de computadora no siempre ha sido lo que es hoy. Anteriormente computadora simplemente era una calculadora. Entonces, más allá de las 1001 definiciones que pueda haber de computadora, lo que todos debemos tener en claro es que la clave de la definición está en este párrafo. La clave de la definición radica en que es capaz de ejecutar cálculos a velocidades considerablemente más rápidas de lo que pueden hacerlo los humanos. Las primeras computadoras solamente servían para calcular cosas hasta que llegó von Neumann a implementar el concepto de memoria. Y en ese concepto de memoria también podíamos almacenar información. Los componentes físicos cobran una relevancia importante en la asignatura o en el concepto de sistemas operativos. Les preguntaba yo en su ejercicio, ¿cuáles son los componentes básicos de la arquitectura von Neumann? Bueno, pues entre otras cosas tenemos el CPU, que es el procesador, que es el corazón, que es la esencia de nuestra computadora. Los dispositivos de entrada y salida, que es la forma en la que nos vamos a comunicar con ella, el teclado, el mouse, el monitor, la impresora, la cámara, el micrófono, todos esos son simplemente dispositivos de entrada y salida para establecer comunicación. Y, muy importante, la memoria para almacenar datos. Y también para almacenar los estados de nuestros programas. ¿Sale? La arquitectura von Neumann, digamos ya haciéndole zoom hacia el procesador, internamente cuenta con una serie de registros. Un registro no es otra cosa más que una localidad de memoria única donde solamente puedes almacenar un valor. Y en esos registros se almacenan las instrucciones que tiene el CPU o el procesador y se almacenan los datos de los programas que se van ejecutando. Otra vez, entonces, ¿qué es un registro? Es una memoria para un único valor, donde se almacenan los datos de los programas y donde se almacenan las instrucciones del procesador. Cada procesador, y esos que les gustan a los de los videojuegos, que el Ryzen y que el AMD y que el Intel, cada procesador tiene su propio conjunto de instrucciones. Algunos podrán tener instrucciones en común, pero algunos podrán tener más instrucciones específicas dependiendo del propósito que se le dé a los procesadores. Hay procesadores que tienen una mayor capacidad, sobre todo para implementar, por ejemplo, multinúcleo o procesamiento en paralelo. Entonces, dependiendo del potencial que tenga cada tipo de procesador, son las instrucciones que puede almacenar. Tenemos también una unidad aritmética lógica que se encarga de hacer las operaciones que sean necesarias, sumas, restas, multiplicaciones, desplazamientos, módulos, todo eso lo hace la unidad aritmética lógica. Y la unidad de control, que se encarga de dirigir a todos y sobre todo establecer la comunicación con la memoria para saber quién va después de quién y a través de nuestro procesador comunicarnos con la memoria y con el resto de los elementos. A este esquema le faltaría la comunicación con los dispositivos de entrada y salida. Pero los dispositivos de entrada y salida se conectan con la unidad de control y se conectan con la memoria también para poder establecer los procedimientos necesarios. Y otro punto importante de nuestro procesador es el contador de programa,
el contador de programas se encarga de decir cuál es la instrucción siguiente. Si voy siguiendo un programa, va la instrucción 1, luego la 2, luego viene un if y eso me salta a la instrucción 10. Quien se encarga de ver cuál es la instrucción siguiente es el contador de programa. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un programa? Bueno, no nos adelantemos. Más adelante establecemos cuál es la diferencia entre un programa y un proceso. Pero bueno, esta es otra manera de ver la arquitectura von Neumann. Esto es lo mismo, solo que aquí en esta imagen se hace énfasis en el bus. El bus es literal, es un cable. El bus literal es un cable con el que se conectan internamente los elementos de la computadora. Cuando tú le pones a tu motherboard un cable para conectar con el disco duro, cuando tú internamente en tu motherboard están los dispositivos para conectar el teclado USB con el monitor, etcétera. Bueno, todo eso al final del día es a través de cables, que son los buses. Y sobre todo para los dispositivos de entrada y salida. ¿Más preguntas? ¿No hay preguntas todavía? Ok. El CPU o procesador, pues como todos ya lo sabemos, su función principal es obtener las instrucciones de la memoria y ejecutarlas. Al mismo tiempo, cargar lo que tenga que cargar en el inicio de la ejecución y localizar los espacios de memoria donde se van a almacenar cada una de las instrucciones o cada una de las operaciones que se realizan por parte de una instrucción. Y lo que les decía hace un momento, cada procesador, cada marca o cada tipo de procesador tiene un conjunto específico de instrucciones que puede ejecutar. Ahora bien, esto es un punto importante. Las instrucciones que tiene nuestro procesador, seguramente, o bueno, yo esperaría que muchos de ustedes, por ejemplo, en la materia anterior que es estructura y programación de computadora, trabajaron a más detalle con esas instrucciones específicas de un procesador. Ahí es donde se veían las tripas de cómo se descomponía una instrucción en registros y en operaciones y en movimientos y en ese tipo de cosas. Ahora bien, esas instrucciones de un procesador pueden trabajar de dos maneras. Pueden trabajar en modo usuario o pueden trabajar en modo kernel. En modo kernel se puede ejecutar cualquier instrucción del procesador y como su nombre lo indica, el modo kernel lo hace el sistema operativo, no lo hace el usuario. Y aquí entendamos al usuario no como una persona que solamente juega Candy Crush o que ve Facebook en su computadora. Aquí hablemos de un usuario como incluso un programador, porque un programador puede hacer programas avanzados para tratar de modificar la memoria, para tratar de crear archivos, para tratar de hacer diferentes operaciones, pero al final del día el usuario solamente puede usar un conjunto limitado de instrucciones. Y en tanto que el modo kernel o el modo de sistema operativo puede usar todas las instrucciones para el procesador. Esto es por seguridad para que en algún momento dado el usuario no vaya a dañar su hardware o a dañar su información. En cuanto a la evolución de los procesadores en el tiempo, originalmente se trataban de procesadores de un solo procesador y esos procesadores pues solamente eran capaces de ejecutar una instrucción a la vez. Y no por eso era algo malo, al contrario, esas instrucciones eran capaces de ejecutarse de manera muy rápida y al final del día solo se podía hacer una operación al mismo tiempo o simultáneamente. Y en el caso de los sistemas multiprocesador, que son las nuevas generaciones, la primera fue Core 2 Duo, luego los Quad Core, 6 Core y ahora ya hay hasta arquitecturas específicas como por ejemplo la arquitectura CUDA, que son arquitecturas multiprocesador. Ahora, en arquitecturas multiprocesador se identifican dos tipos. Las de modo simétrico, en la cual todos los procesadores trabajan en conjunto haciendo las mismas tareas y las mismas operaciones. O también
pueden trabajar en modo asimétrico. El modo asimétrico es también conocido como manager workers, en donde uno de los procesadores le dice a los demás qué es lo que tienen que hacer. Uno de los procesadores le da instrucciones a los demás y él recopila la información generada por el resto de los procesadores. Las arquitecturas que ustedes usan, como Core i5, Core i7, las de AMD, normalmente funcionan en modo simétrico, que todos los procesadores trabajan de la misma forma. El modo asimétrico normalmente se trabaja en otras arquitecturas para servidores o para cosas más especializadas. Pero nuestras computadoras, digamos, comunes y corrientes, trabajan en, sí ya son sistemas multiprocesador, pero en modo simétrico. Y también tenemos sistemas de procesamiento compartido, en el cual aparecen los sistemas en clúster. La clave de un sistema en clúster es una conexión entre varios procesadores para llevar a cabo tareas en común. Y a lo mejor en un clúster puede ser un modelo heterogéneo que conecte sistemas de un solo procesador con sistemas multiprocesador. Y todos ellos ser capaces de compartir información para realizar tareas. Ok. Bueno, entonces el siguiente punto importante de la arquitectura es la memoria. La mejor manera de entender el funcionamiento de la memoria en las computadoras es analizándolo por una jerarquía. Espero que ya en algún momento de la historia hayan visto la jerarquía de memoria. Entre más arriba en la pirámide nos encontremos, tenemos una memoria más rápida, pero una memoria de menor capacidad. Su viejo amigo, el compromiso espacio-tiempo de los algoritmos, vuelve en forma de jerarquía de memoria, porque los registros que hablábamos que estaban dentro de nuestro procesador, los registros son módulos de memoria muy rápidos, con velocidades menores a 1 nanosegundo. Ahí de tarea moral, busquen de su procesador, el que ustedes tienen en su computadora, cuántas instrucciones es capaz de ejecutar por segundo. En los registros es donde se van cambiando esas instrucciones y se van ejecutando, y por eso puede ejecutar una gran cantidad de instrucciones por segundo. Pero los registros pues, no tienen una capacidad muy grande, solo almacenan 1 o 2 palabras y con eso es lo que pueden almacenar. Después viene la memoria caché. La memoria caché son ciertos registros que son los más frecuentes, los que se consultan de manera más frecuente de la memoria principal. Es como un punto intermedio entre la memoria RAM y los registros. Después viene nuestra memoria RAM o memoria principal. Aquí creo que la imagen se queda corta porque aquí termina hasta 2048 megabytes, pero en realidad hay ya memorias de mucha mayor capacidad. Cada vez va evolucionando de manera más grande la forma en la que crece el tamaño de memoria. Después vienen los discos magnéticos, los discos duros y ahora los discos de estado sólido. Y como un último nivel de almacenamiento, pues las cintas magnéticas o las cintas que también les llaman de almacenamiento terciario, o por ejemplo los discos duros externos, que ya son como para únicamente hacer un almacenamiento adicional o respaldos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, debemos tener claro la jerarquía de memoria, tener claro que entre más rápido, pues va a tener una menor capacidad de almacenamiento. Aquí está. Registros almacenan instrucciones generadas por el CPU. La memoria caché es una copia de las localidades de memoria más frecuentes, porque de esta manera el CPU, en lugar de ir hasta la memoria RAM, mejor va aquí cerca a la memoria caché y ahí consulta la información. Aunque claro, eso no es algo trivial, eso es algo que puede llegar a ser muy complicado en las arquitecturas, porque ¿qué pasa si yo consulto algo en la caché, pero en realidad alguien más ya actualizó esa localidad de memoria en la memoria principal? Pues ya estoy accediendo a información incorrecta. ¿Quién hace todo ese diseño de cómo ver el caché y cada cuánto actualizarlo y qué localidades de memoria utilizar? Todo eso lo hace el procesador o la arquitectura que lo diseñe. A lo mejor no lo hace de la misma manera Intel que lo haga AMD o que alguna otra arquitectura, ¿sale? En cuanto a memoria principal, se carga el sistema operativo y los programas de usuario.
En el disco magnético, los archivos persistentes, los que van a estar ahí aunque apaguemos la computadora, y lo que les decía que en las cintas magnéticas pues viene el almacenamiento terciario, o lo que podríamos llamar en términos comunes como respaldos de información. ¿Vale? Ok, entonces, para los dispositivos de entrada y salida, ok, ya vimos procesador, ya vimos memoria, ahora nos falta dispositivos de entrada y salida. Constan de dos elementos. Uno es el dispositivo controlador, como cuando conectas un mouse nuevo y te aparece instalando software de controlador, ¿no? Cada uno de los dispositivos tiene su propio mecanismo controlador, además del dispositivo en sí mismo. ¿A qué se refiere esto? O sea, no solo es el mouse, sino el mouse y el controlador del mouse. No solo es el escáner, el objeto escáner, sino también el controlador que tenga en su hardware el escáner para que cuando lo conectes se haga un mecanismo de comunicación con el sistema operativo. Normalmente los dispositivos de entrada y salida se comunican con el CPU para realizar las operaciones y controlar la entrada y salida de los datos. Un concepto importante es el de acceso directo a memoria. Lo que nos dice el punto 2 es que todos nuestros dispositivos de entrada y salida, como aparece en la imagen de la izquierda, se conectan con el procesador. Y ya después el procesador decide qué manda a memoria y qué no. Pero digamos que es un intermediario entre tu dispositivo de entrada y salida con la memoria. Sin embargo, existe una técnica llamada DMA o Direct Memory Access, la cual implica que el dispositivo de entrada y salida se comunica directamente con la memoria y almacena valores o datos directamente sin tener que usar al procesador. En las primeras arquitecturas eso causaba muchos problemas porque no había un control de las localidades de memoria y a veces se sobreescribía sobre localidades de memoria incorrectas y eso dañaba los programas o incluso llegaba a dañar los sistemas operativos. Ahora, el sistema operativo es precisamente el que ayuda a hacer este mecanismo de acceso directo a memoria y destina unas localidades específicas para los dispositivos de entrada y salida y que al conectarse no afecten a otros programas o al desempeño mismo de la ejecución que está actualmente. Y bueno, ¿por qué vemos todo esto? ¿Por qué vemos todos estos componentes? Porque de ahí nace la idea o el concepto de sistema operativo. Un sistema operativo es un programa súper complejo, compuesto por distintos bloques que administra la ejecución y el control del hardware de una computadora. Básicamente actúa como un intermediario entre el usuario que hace cosas, que abre programas, que lee cosas, que escucha música, y el hardware de nuestra computadora. Quien se va a encargar de dirigir y controlar todos esos elementos es el sistema operativo. ¿Sale? Opciones. Curiosamente, en el caso de Windows, es un sistema operativo desarrollado como un híbrido entre el lenguaje C y lenguaje ensamblador. Y otros lenguajes que en este momento no tengo a la mano. Pero, por ejemplo, Linux o Unix, los sistemas basados en Unix, son sistemas desarrollados puramente en C. De hecho, esa historia es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, un sistema operativo o el lenguaje C? Pues las dos cosas, porque uno nació para crear al otro. Entonces, crearon el lenguaje C para poder crear un sistema operativo, pero para crear ese sistema operativo necesitaban C. Entonces, ahí es como eso de qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces, esa parte es como interesante y eso va a ser una tarea que ustedes van a hacer. Pero bueno, ahorita vamos a eso. El sistema operativo es una abstracción complementando esta definición de que actúa como intermediario y de que es un programa complejo. Podemos decir también que el sistema operativo es una abstracción, una gran abstracción, que permite a los usuarios y a los programas poder utilizar y aprovechar apropiadamente el hardware. ¿Qué es esa cosa misteriosa que pasa cuando yo doy clic derecho
imprimir y de repente de mi impresora sale una hoja con letras. Ese proceso, todo eso lo hace el sistema operativo. Es una abstracción que él hace para que yo lo pueda aprovechar. Y el cliente, el usuario del sistema operativo, no solo es la persona que está usando la computadora, sino también los programas de aplicación. Internamente pasan muchas cosas entre los programas y los sistemas operativos de los cuales el usuario ni se entera, de los cuales el usuario ni siquiera es consciente, pero que ahí están y que a final del día los programas también son usuarios del sistema operativo. ¿Sale? Ok. El bloque, ahora, esta idea de que el sistema operativo es una abstracción o que el sistema operativo es un programa compuesto por distintos bloques, pensando en una programación modular en la que un sistema operativo está compuesto por varios módulos, el más importante de esos módulos se llama kernel o es el kernel. Es el bloque esencial del sistema operativo, contiene las instrucciones fundamentales que va a ser capaz de ejecutar. Y también es una forma de decirle a lo que habíamos hablado hace rato de las instrucciones especiales del procesador, modo kernel, modo especial, modo privilegiado. Alrededor del kernel puede haber otros módulos del sistema operativo, como el sistema de archivos, como los drivers de los dispositivos, como la red, como, bueno, otros dispositivos de entrada y salida, en fin, alrededor del módulo de nuestro kernel, pues hay otros que lo rodean, pero al final del día el más importante es como el cerebro del sistema operativo. ¿Sale? Entonces, con esto terminaríamos la primera sección, que es la parte de antecedentes y definición. Y pues ahora vamos a avanzar un poco más y en ver cómo ha sido a grandes rasgos la evolución de los sistemas operativos, la evolución desde el principio de los tiempos hasta los sistemas operativos que tenemos hoy en día. Entonces, como están viendo el GIF y no me están haciendo caso, pues mejor avanzo hacia... Ok, ya, la evolución de los sistemas operativos. Al final, a grandes rasgos, la historia de los sistemas operativos se establece con 4 etapas y una quinta etapa que es la que está actualmente ahorita. Y de aquí va a surgir su tarea 1. El primer punto de la historia de los sistemas operativos eran tubos al vacío. Después surgieron los sistemas de transistores y procesamiento por lotes. ¿Qué es esto de tubos al vacío? ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera computadora digital en el mundo mundial? La ENIAC fue la primera computadora digital. Pues bueno, esa computadora ya tenía que tener un sistema operativo y a ese sistema operativo le llamaban de tubos al vacío por la forma en la que funcionaba. Después surgieron los transistores y procesamiento por lotes. Después los circuitos integrados y la multiprogramación. De ahí la parte importante por la cual las carreras de computación y de eléctrica son primas hermanos, porque pues, no podríamos funcionar sin los circuitos integrados. Y también surge en esta etapa el concepto de multiprogramación. Después surge la época de las computadoras personales y actualmente estamos en la era de los dispositivos móviles. Entonces, en su sección 50 PDFs para leer, la tarea 1 consiste en que yo les voy a mandar un PDF con la historia de los sistemas operativos y ustedes lo van a leer y van a hacer un breve resumen de los puntos más importantes de las etapas de los sistemas operativos. La verdad me gustó mucho esa información que viene en ese libro. Entonces, pues léanla con calma y pues van haciendo sus comentarios. Ahora, en ese PDF que les voy a mandar, nada más llega hasta la parte de computadoras personales. Les voy a pedir que traten de ampliar un poco y puedan complementar investigando un poco acerca de los sistemas operativos para dispositivos móviles, ¿vale? Que es lo que tenemos hoy en día
con tu Symbian y con tu Android. El siguiente punto en los tipos de sistemas operativos es conocer cuáles son a grandes rasgos. Tenemos los sistemas operativos de mainframe o de servidores, o de grandes, no de servidores, perdón. Mainframe se refiere a sistemas operativos para supercomputadoras. Por lo regular son del tamaño de una habitación y se encuentran en los centros de datos. La idea de la ENIAC o de las primeras computadoras que eran del tamaño de un cuarto o del tamaño incluso de un piso de un edificio, pues sigue siendo vigente, pero ahora esas supercomputadoras evolucionan para crear los data centers. La diferencia fundamental de estas computadoras y las comunes y silvestres es la capacidad de entrada y salida y la capacidad de realizar cálculos, por supuesto. Entonces, pues, obviamente, esos mainframes de Google, de IBM y de todas esas, de las marcas líderes, pues necesitan sus sistemas operativos para controlar su hardware y para poder dirigir los cálculos que realizan. Después de mainframe, ahora sí vienen los sistemas operativos de servidores. Su propósito es, como tal, brindar un servicio a varios usuarios simultáneamente a través de una red, como el servidor que tienen para inscribirse, como el servidor de la página web de la Facultad de Ingeniería, como algún servidor de bases de datos. Y bueno, pues también llevan sus sistemas operativos especiales. El Windows Server, ¿alguien de casualidad lo ha instalado alguna vez en su vida? No. El Windows Server es muy parecido al Windows normal, solo que tiene muchísimas aplicaciones inservibles menos, como que solamente instala las cosas esenciales que se van a necesitar para poder ejecutar un modelo de un servidor. Y en cuanto a Linux, uno de las distribuciones más conocidas o más utilizadas en servidores es Red Hat. Ejemplo de otros servidores, puede haber un servidor de impresión, servidor de archivos web, etc. Entonces, la idea en general de un servidor es que va a hacer una computadora. Oiga, profe, ¿cómo se ve un servidor? Yo nunca he visto uno. Un servidor se ve como un CPU grandote, no hay más. Un servidor no es otra cosa más que un CPU grandote, pero que la idea de ese CPU grandote es proporcionar algo específico para lo cual se va a utilizar. Tenemos sistemas operativos de computadoras personales, que son los que utilizan todos los días. La característica fundamental es que soportan la multiprogramación, lo cual da al usuario la oportunidad de ejecutar diversos programas. Y aquí sí, esa sí se la debían saber en la tarea diagnóstica de la vez pasada. La multiprogramación es la capacidad de una computadora de ejecutar varias aplicaciones y dar la apariencia de que esas aplicaciones se están ejecutando al mismo tiempo. Lo que ocurre es que todas las aplicaciones se ejecutan una cantidad de nanosegundos y le ceden el paso a otra aplicación. Se ejecuta algunos nanosegundos y le ceden el paso a otra aplicación. Entonces, pensemos no en procesadores multicore, pensemos en un procesador viejito, un Intel Celeron 850, que solo era de una sola tarea. Pues yo en mi Intel Celeron, bien que mal, podría abrir mi MSN Messenger, podría abrir mi AT&T, podría abrir mi Hotmail de 1995. ¿Por qué podría abrir las tres al mismo tiempo si al final solo una se ejecuta en el procesador? Pues gracias a la multiprogramación. ¿Sale? Entonces, ahora sí ya, por favor, que no se les olvide nunca qué es la multiprogramación. Es la capacidad de ejecutar muchas aplicaciones, pero que dé la apariencia de que se ejecutan al mismo tiempo. ¿Sale? Y en los sistemas operativos de computadoras personales, pues ya tenían la capacidad de multiprogramación, o ya desde un principio tenían esta habilidad. Después, los que usamos hoy en día son los sistemas operativos de multiprocesadores, que son variaciones de los sistemas operativos de servidores con características esenciales para la comunicación, conectividad y consistencia. Comunicación, conectividad y consistencia ¿de quién? Pues de tus 4 núcleos, o de tus 8 núcleos, o de tus 16 núcleos. ¿Quiénes son los que tienen que ver esa comunicación y consistencia? Pues hay de dos formas. Una, a nivel hardware, lo que te proporciona el procesador, y otra, lo que te proporciona el sistema operativo.
Si tú tratas de correr un Windows 95 en una computadora multicore, pues lo más probable es que no utilice correctamente esos 4 núcleos o esa capacidad de multiprocesamiento. ¿Sale? Porque va en 2 vías, en vía de hardware y en vía de sistema operativo. Y las aplicaciones que se ejecutan muchas veces no cuentan con soporte para procesamiento en múltiples procesadores. Y es que se desperdicia la capacidad que tenemos en nuestros equipos. ¿Qué podemos hacer? Pues nada, esperar a que, o tal vez podamos hacer una maestría en programación paralela y comenzar a desarrollar aplicaciones que puedan sacarle jugo al multiprocesamiento. Pero bueno, tal vez si recuerdan de EDA 2, la programación paralela, pues no necesariamente es algo bonito o algo sencillo de realizar. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? Los sistemas operativos embebidos trabajan en las computadoras que controlan los dispositivos que no se consideran como tales. Que tú dices, pues un refrigerador no es un refrigerador. Un DVD no es una computadora, pero un DVD tiene hardware. Cuando metes el disco y alguien algo lo hace que se vea en la pantalla tu película pirata, ¿quién hace ese control? Pues lo tiene que hacer un sistema operativo, y ese se conoce como embebido, porque ya está incorporado o integrado a un dispositivo de hardware. Ejemplos, también tu microondas, cuando pones el minuto para que se caliente tu arroz, pues también hay un sistema operativo embebido, ¿sale? Las televisiones, ahora las Smart TV o las televisiones que tienen una capacidad para hacer la búsqueda de canales y todo ese tipo de cosas, pues tienen un sistema operativo embebido. Sistemas operativos de tiempo real. ¿Alguien quiere decir qué es o qué cree que es el tiempo real? ¿Han oído hablar de, no, pues ese es un sistema en tiempo real? ¿Alguien opine, anímense? ¿Qué es eso de tiempo real? Normalmente, cuando se habla de sistemas de tiempo real, se llegan a confundir los términos por 2 cosas. Si alguien les dice que un sistema en tiempo real es un sistema en vivo, no es correcto. Un sistema en tiempo real se caracteriza de entrada por tener el tiempo como un parámetro clave. Aquellos donde hay tiempos de entrega estrictos que se deben cumplir. Pero la esencia de un sistema de tiempo real es que se proveen garantías absolutas de que cierta acción ocurrirá en un instante de tiempo. Pero ahí hay una división: sistemas de tiempo real suaves y sistemas de tiempo real duros o estrictos. Es un sistema de tiempo real duro, donde tienes que completar una tarea en un tiempo crítico, y si no la cumpliste ya valió. Y un sistema de tiempo real suave te obliga a que la tarea se va a cumplir, pero a lo mejor hay una cierta flexibilidad en los tiempos de cumplimiento de la tarea. Entonces, tal cual como cuando llega una pipa de Pemex a una gasolinería y tiene que descargar la gasolina, ahí hay un sistema operativo de tiempo real que está supervisando que la gasolina se descargue correctamente hacia la bomba. Eso es un sistema de tiempo real. Cuando se hacen los lanzamientos espaciales, cuando están los conteos y cuando sale el propulsor y todo ese tipo de mecanismos, también son sistemas operativos de tiempo real. Al final del día, recordemos que un sistema operativo es todo aquello que va a comunicar a un hardware o a una máquina con un usuario o con un conjunto de usuarios, ¿sale? Y por eso tenemos todos estos tipos de sistemas operativos. Al final de cuentas, si ustedes se fijan, todos ellos se tratan de comunicar hardware. Sistemas de dispositivos móviles, sistemas operativos de dispositivos móviles destinados para teléfonos, tabletas, relojes inteligentes. Por ahí, al principio, tal vez lo encuentren cuando investiguen en la tarea, se entiende o se tenía la idea de que un sistema operativo móvil es lo mismo que un sistema embebido, pero ahí ya no se consideran como lo mismo, porque ahora los sistemas operativos de dispositivos móviles se separan como una nueva categoría. Combinan características de un sistema operativo de computadora personal. Todo lo que tenemos o teníamos en nuestras computadoras ya cada vez lo estamos teniendo en una mayor medida en nuestros teléfonos celulares, y generalmente incluyen también el modelo de un módem incorporado inalámbrico y una bandeja SIM para telefonía y conexión de datos.
Eso también es algo que integran los sistemas operativos de dispositivos móviles, la capacidad de comunicarte con una red de telefonía o una red de comunicación. Y es ahí donde salen las antenas 5G, donde les mandan el COVID, y ustedes no se dan cuenta y no quieren ver que nos están engañando y que las antenas son solo para transmitir el COVID. Generalmente los sistemas de dispositivos móviles se trabajan en dos módulos. La plataforma principal de software orientada al usuario, que es lo que te da para estar ahí 3 horas viendo diferentes cosas, y un sistema de bajo nivel en tiempo real que opera la radio y otro hardware. Y ahí volvemos a la idea de tiempo real como algo que te va a dar una respuesta en un cierto tiempo. Puede ser rápido o puede ser lento, pero te garantiza que te da una respuesta. Estos sistemas tienen de bajo nivel, digamos este módulo, pueden contener ciertas vulnerabilidades de seguridad y en esas vulnerabilidades es donde te transmiten el COVID. No, no es cierto, eso es broma obviamente, pero bueno, sí hay ciertas vulnerabilidades de seguridad en los elementos de bajo nivel de los sistemas operativos móviles. Los sistemas distribuidos es un modelo más complejo, ya que es la combinación lógica de sistemas heterogéneos sobre una colección de nodos computacionales independientes, conectados en red, comunicándose y que están físicamente separados. Y ahí, regresando a su clase de EDA 2, la diferencia entre un sistema paralelo y un sistema distribuido es... ¿Cuál es? Un sistema paralelo lo tienes ahí en tu computadora, está en el mismo lugar, y un sistema distribuido puedes tener una computadora aquí y otra en Brasil y otra en Francia y las tres estar comunicándose, y no solo comunicándose, sino resolviendo un problema en común. Entonces, cada nodo contiene de forma individual un subconjunto específico de los programas que componen el sistema operativo distribuido. A lo mejor lo rojito es el kernel, lo azulito es lo de entrada y salida y lo verdecito es lo de comunicación con los otros nodos. Pero al final de cuentas, un sistema operativo distribuido es un sistema que está partido en muchos lugares chiquitos y que esos lugares chiquitos están ubicados en diferentes puntos geográficos. Otra característica esencial de los sistemas operativos distribuidos es que la integración de nodos individuales en un sistema global forma una imagen única, haciendo referencias a la ilusión de que se le brinda a los usuarios de que el sistema global es una sola entidad. Es un poco como cuando tú tienes tu Google Drive. En realidad, tú ves tus archivos de Google Drive en tu computadora, pero en realidad, ¿quién sabe dónde están almacenados? No necesariamente están en tu computadora, pueden estar en un data center de Google y ahí está tu archivo. Y eso fue lo que causó, no sé si se acuerdan que hubo un escándalo hace algunos años de que a ciertas celebridades les filtraron sus fotografías y casi sacaron fotografías de todas las famosas y de algunos famosos. Eso fue porque desde Mac fue de los primeros sistemas operativos que ya contaba con esas herramientas distribuidas para almacenar la información quién sabe dónde. Y resulta que unos hackers se fueron directamente hacia los servidores, ni siquiera sabían qué iban a encontrar, lograron romper esos servidores y descubrieron que entre millones de archivos estaban esas ciertas cosas que después publicaron y bueno, toda esa historia. Pero al final del día eso era una primera aproximación a un sistema distribuido y ahí se vio que, que tenía un problema grave de seguridad. En realidad, cuando nosotros almacenamos nuestros archivos en Google Drive, pues quién sabe dónde estén y quién sabe si algún hacker los pueda en algún momento dado vulnerar, porque ya no tenemos esa garantía de que nosotros lo podemos controlar. Entonces, la principal desventaja que yo le veo a los sistemas distribuidos, pues es las vulnerabilidades de seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de un usuario, el sistema operativo funciona de forma similar a un sistema operativo monolítico, o sea, al de una computadora personal, ¿no? Y entonces somos felices digitando letras igual que nuestro amigo Ralph. Bueno, ¿más preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, a lo mejor hay que revisarlo con más calma y generar preguntas.
Entonces, por el momento terminaríamos los temas para el día de hoy.